vida de la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y lo que el servir significa para Jesús. Esta mañana estaremos hablando de la grandeza en el reino de Dios. Como ustedes escucharon hace un momento, tendremos una reunión el próximo viernes 10 de julio, y allí estaremos invitando a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, para que sigamos sumando esfuerzos, pidamos a Dios dirección, ilumine nuestras vidas, ilumine la vida de aquellas personas que serán llamadas al servicio, al ministerio del diaconado en la vida de nuestra iglesia. Tendremos también en esa reunión entonces la oportunidad de hacer invitación a diferentes hermanos que Dios ponga en nuestro corazón para que también se unan al proceso de preparación y fortalecer la junta de diáconos de nuestra iglesia. Pero es importante que reflexionemos acerca de lo que significa el servir. Por eso vamos a meditar en esta hora en lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, allí justamente donde leímos. A lo largo de la Biblia encontramos a varias personas que se acercaban a Jesús, pero la gran mayoría lo hacía con motivaciones equivocadas. Veíamos en días anteriores, en meses atrás, que gente buscaba a Jesús por curiosidad, por interés, que gente buscaba a Jesús por un milagro, para obtener algún beneficio, etc. No hablaremos de eso ahora. Hablaremos de otras motivaciones, acerca de las cuales expresó Jesús con claridad que su reino no era como los reinos de este mundo. Cuando varias personas se acercaron a Jesús para seguirle, Él dejó en claro que no encontrarían en Él las grandes riquezas, el gran poder, la gran fama o los grandes privilegios que mucha gente creía que podía aspirar cerca de Él. Esto lo vemos, si me acompañan por favor, en Lucas capítulo 9, versículo 58. Lucas capítulo 9, versículo 58. Desde el 57. Sigan con su vista. Yendo Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Leemos juntos. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él deja claro qué cosas no encontrarían en Él. Y hay otras dos personas más a quienes Jesús se refiere. Él dice que si se trataba de bienes, de propiedades, solo recuerden esto: yo duermo donde cae la noche, yo no necesito un lugar, un bien donde arraigarme. Cuando Jesús fue apresado y presentado delante de Pilato, Pilato le cuestionó y le dijo: ¿eres rey de los judíos o no? Y una vez más Jesús dejó en claro ante ellos que su reino no era un reino como el mundo estaba acostumbrado. Juan capítulo 18, versículo 33. Juan capítulo 18, versículo 33. Leo yo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: juntos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué ofrecían los reinos del mundo en tiempos de Jesús? Ofrecían poder, ofrecían fama, riquezas, privilegios especiales, distinciones,
los primeros asientos, influencia, prestigio, potestad, dirigir, ser servidos, y la lista puede crecer. Jesús había dejado claro a sus discípulos que Él no venía a traer un reino de esa naturaleza. Sin embargo, los discípulos parecía que esto no les había quedado claro. Estaban empeñados en saber quién de ellos sería el mayor de todos, sobre todo Jacobo y Juan. Veremos algunos pasajes más a continuación donde yo les invito a que pongamos atención cuando dice el texto discípulos, refiriéndose prácticamente a la mayoría de ellos, pero también enfatiza a Jacobo y Juan como aquellos muy preocupados en quién iba a ocupar un lugar de distinción cuando Jesús viniera en su reino. Hoy en día también sucede algo similar. A veces nosotros como cristianos no hemos entendido la naturaleza del reino de Dios. A veces no hemos comprendido que cuando Dios nos llama a formar su iglesia, Dios no nos llama a tomar posiciones de poder, de fama, no nos llama a tomar posiciones de privilegios especiales, distinciones, influencia, prestigio, etc. Descubriremos eso más adelante. De la misma manera, en la mayoría de las escuelas y universidades te capacitan para eso. En la mayoría de los trabajos, en la mayoría de las empresas o cursos especiales, te preparan para mandar, para enseñorearte, te preparan para tener potestad, te preparan para ocupar los primeros lugares, pero no preparan a la gente para servir, para tener un corazón humilde. No estamos muy lejos de la forma de pensar en los tiempos de Jesús a la forma de pensar en los tiempos de hoy. ¿Cuál es la verdadera grandeza en el reino de los cielos? Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Cada uno de nosotros, al creer en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Y venimos a ser parte de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros, los unos de los otros nos necesitamos. Y es importante que entendamos que en la construcción de ese reino, tu vida y la mía, nos debe quedar clara las siguientes enseñanzas. La verdadera grandeza en el reino de Dios, leemos en Mateo 18, versículo 1, en adelante. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. El versículo 4 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién? La figura es el más pequeño. Cualquiera que se humille. La verdadera grandeza en el reino de Dios es para el de corazón humilde. Y qué difícil es humillarnos. Si ustedes pusieron atención cuando entonábamos las alabanzas, hablábamos de Jesús como el que lavó ¿qué? Nuestros pies, como el que tomó forma de ¿qué? De siervo. Queríamos conectar los cantos con lo que meditamos hoy. Él nos ha puesto el ejemplo, Él se ha humillado también. Y Él dice a sus discípulos, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Si nosotros hiciéramos un concurso entre todos los miembros de la iglesia,
acerca de quién es el mayor.